siempre, darles la bienvenida y agradecerles por estar con nosotros en la tercera sesión de la serie de capacitaciones en fundamentos básicos para el retorno a los espacios. Hoy en el día 3 vamos a hablar pues con Carlos Aguirre, a quien ya conocemos de la sesión 2, sobre qué esperar a la vuelta y cómo gestionar a las personas. Él nos va a estar comentando un poco sobre los temas relacionados a los puestos de trabajo, asignados o no asignados, cómo se adaptan los diferentes paisajes de trabajos que se tienen y cómo los preparan, la gestión del cambio y un poco de la vuelta a la normalidad, que está pues acompañada de una serie de desafíos para las empresas y todo lo que debemos tener en cuenta. Así es que, Carlos, nuevamente bienvenido y pues el espacio es tuyo. Muy bien, Taniska, muchísimas gracias. Un placer volver a estar aquí. Espero que sea recíproco y que disfrutemos de este rato que vamos a compartir, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver hoy básicamente va a estar muy enfocado a lo que nosotros estamos viendo en diferentes organizaciones a la hora de cómo están gestionando la vuelta desde el punto de vista de las personas, ¿no? Entonces, perdón, que es que me ha saltado una voz. Entonces, básicamente, esta charla se compone de dos partes, que una la vamos a tener hoy, que es una parte más de un poco ver qué ha ido pasando durante todo este tiempo, desde que se inició la pandemia, y cómo las organizaciones, o por lo menos lo que nosotros hemos visto en las organizaciones, que se han ido repitiendo bastantes patrones, fueron tomando decisiones a medida que la pandemia evolucionaba, ¿no? Que fijaos que parecía que ya tal y ahora pues parecía que se vuelve a acabar el fin del mundo, pero bueno, esperemos que no pase a mayores. Y a partir de ahí, haceros un enganche un poquito a los diferentes planos que deberíais tener en consideración cuando os empiecen o cuando, que entiendo que ya estaréis muchos en ello, a trabajar la vuelta ya más táctico-operativa a los espacios de trabajo. Digo que se compone de dos partes porque el jueves tendremos esta segunda parte que básicamente lo que hablaremos es de ejemplos concretos que hemos hecho con diferentes organizaciones, desde organizaciones muy grandes como puede ser Bayer, a organizaciones más chiquitas, como es un banco aquí en España, que aunque es grande, no es súper grande, y entonces, pues bueno, para que veáis un poco las diferentes, iba a decir problemáticas, pero bueno, los diferentes desafíos que cada una de estas organizaciones han ido encontrando en el camino. Les voy a pasar a compartiros la pantalla y lo primero que vamos a hacer, si lo veis... Nosotros tenemos esta presentación. Esta presentación nos gusta mucho utilizarla cuando vamos a comités de dirección, que nos suelen llamar bastante para dar charlas un poquito de cómo vemos nosotros la vuelta a los espacios de lo que nosotros llamamos workplace postnormales, ¿no? Que la palabra es interesante entender que, bueno, que tranquilidad, que ojo, como os decía el otro día, que ahora mismo estamos en muchas incertidumbres y que lo que tenemos que intentar es de alguna manera ir alcanzando esa normalidad. Esta presentación quiere hacer un viaje un poco de recordatorio, y sé que ya estamos todos un poco cansados, ¿no? de todo lo que hemos ido viviendo y demás, pero sí que es bueno poneros un poquito de marco de lo que fueron las preocupaciones en un principio y cómo estas preocupaciones han ido evolucionando a medida que fuimos siendo más conscientes de lo que implicaban los nuevos modelos, o sea, los nuevos o posibles nuevos modelos de trabajo a los que nos estábamos exponiendo a día de hoy, ¿no? Siempre que hay una ola, yo siempre me retrotraigo cuando era pequeño y veraneaba en el Mediterráneo, cerca de Barcelona, en el cual nos encantaban los 3 puntos de la ola, ¿no? Es ese momento en que viene la ola, ¿no? Y estás ahí como mucho más nervioso. El segundo momento, que es cuando la ola te pega, te golpea, ¿no? Te atrapa, y es como ahí empiezas a vivir las cosas y te empieza a preocupar más, no tanto planificar, sino cómo sobrevivir. Y luego ese momento resaca, ¿no? De que ya la ola ha pasado e intentas ver un poco, pues oye, cómo estás, ¿no? Cómo te ha dejado. Yo siempre digo, pues a ver cómo me quedó el
el traje de baño y si sigo teniendo todas las partes más o menos, cuando eras joven, ¿no?, unidas a tu cuerpo, en el sentido un poco figurado. Entonces, cuando se lanzó la primera hora de la pandemia, cuando esta pandemia llegó, rápidamente nos fijamos en que tuvimos que pasar de un modelo absolutamente presencial a otro modelo de teletrabajo. Es verdad que hubo algunas organizaciones que lo vieron venir más que otras e intentaron adelantarse incluso a los primeros cierres que hubo en diferentes países, ¿no? También es verdad que no todos los cierres en todos los países fueron de la misma manera. Aunque sí que es verdad que la primera, pues sí que se combatió oye, pues hay un lockdown estricto y entonces tenemos que ver cómo podemos hacer todas estas tareas y procesos, lo comentábamos el otro día, en remoto, ¿no? Oye, también, ¿qué herramientas? Que también lo hablábamos el otro día, creo, necesitamos para poder trabajar en remoto. En ese sentido, sí que es verdad que muchas organizaciones, como ya sabéis, si comentábamos, se dieron cuenta de que poseían más o menos casi todas las herramientas necesarias o la actualización de herramientas fue más o menos rápida, ¿no? Y aquí ya empezaron a surgir cómo vamos a gestionar a los diferentes equipos en remoto. Entonces, estas tres primeras preguntas que nos lanzamos fueron más o menos o estuvieron muy dirigidas desde la parte operativa, ¿no? Es cómo seguimos con la operación en marcha, da un poquito igual lo que tenga que ocurrir por el medio, creíamos que iba a ser un bache en el camino, con lo cual tampoco nos íbamos a fijar mucho. Fijaros si pensábamos que iba a ser un bache en el camino, que cuando nosotros empezaron lo diré, empezaron rápidamente al mes, más o menos, un poquito antes incluso, a pedirnos, oye, sabemos que esto se acaba en mes y medio, ¿qué medidas voy a tener que tomar a nivel de la oficina? Distanciamiento social, medidas de higiene, medidas de seguridad, etcétera, etcétera, para esa vuelta, ¿no? Y, oye, ¿qué equipos creemos, o a este ya se hablaba más interno, ¿no? ¿Qué equipos creemos que deben volver? ¿Cuáles cuáles pueden seguir operando más o menos fácil en una lógica de remoto? Y sobre todo, y luego esos equipos a qué espacio van a volver, ¿no? O sea, esta era un poco las primeras cuando no éramos muy conscientes de que el problema iba a ser que íbamos a estar mucho más tiempo del que esperábamos trabajando de una manera totalmente disruptiva, ¿no? Entonces aquí en la resaca empezaron a aparecer preguntas que sí que ya empezaron a tener cierto calado, ¿no? Una de las primeras dicotomías que salió y que también creo que lo comentábamos el otro día es, oye, ¿qué es remoto y qué es presencial, ¿no? O sea, asociamos muy rápidamente que el trabajo en remoto era el que ocurría en casa y que el trabajo en presencial era el que ocurría en la oficina. Nosotros aquí sí que es verdad que como estábamos trabajando con algunos proyectos que ya previo a la pandemia estaban en una lógica de cambio de las formas de trabajo, pudimos actuar en el sentido de decir, oye, remoto, primero, no solo significa que es trabajo individual, sino que puede ser trabajos de equipo, que evidentemente se estaban dando porque estábamos todos en remoto, pero también puede significar que puede ser casa o que puede ser cualquier otro espacio en donde vosotros queráis unir, ¿no? Y por ejemplo, os pongo casos en mi equipo, en el momento en el que hubo cierta relajación a partir de finales de abril, pues intentamos por lo menos reunirnos una o dos veces a la semana en espacios públicos, bien ventilados, un parque, etcétera y tal, para poder trabajar en colaborativo. Y no era en presencial, pero a la vez era en remoto, ¿no? Entonces, distinguir esas dos claves y esto tenerlo en cuenta e intentar no olvidarlo, para lo que va a venir más adelante que os explicaremos, es muy divertido porque os va a permitir jugar con muchas cosas, ¿no? Oye, ¿dónde ocurre este remoto y este presencial? Que es lo que dijéramos. Luego, ¿quién va a gestionar el modelo que vamos a tener durante este tiempo, ¿no? También creo que también lo hablábamos otro día, ¿no? Al final hubo mucho paso de que estos modelos los iban a tener que gestionar los managers, y entonces cada manager hizo lo que pudo más o menos con sus equipos, y ahí se produjeron ciertas variaciones al no tener unas reglas comunes, como es la siguiente pregunta,
de reglas comunes de juego para poder afrontar este reto que nos viene encima, ¿no? Y entonces aquí empieza a aparecer, y aquí ya sé que os va a gustar mucho, es el tema de, oye, ¿necesitamos mantener tanto espacio? Es decir, si el modelo que vamos a adoptar a futuro parece ser que nos estamos dando cuenta de que la productividad no está bajando, de que la gente está más o menos contenta, etcétera, etcétera, vamos a tener que mantener tanto espacio. Aquí quiero meteros una condicionante que poca gente habló de ella y que sí que es importante, ¿no? Los primeros, dijéramos, confinamientos o las primeras partes que encima teníamos a los niños en casa, o que incluso en Nueva York han estado 1 año y pico con los niños en colegio, ¿no? Claro, nos hacía que no podíamos hacer muchas otras cosas que no fuera atender más o menos las obligaciones familiares y trabajar, ¿no? También a su vez, y esto es una cosa un poco ya más de una condición humana, la gente que en esta situación de vulnerabilidad no sé qué va a pasar, a ver si tal, no sé qué, no sé cuántos, oye, voy a darlo todo, no vaya a ser que me despidan, ¿no? O voy a darlo todo porque realmente estoy comprometido con lo que es la compañía y con lo que yo me creo, etcétera, ¿no? Entonces, dijéramos que mientras no hubo muchas otras cosas que hacer, estos niveles de productividad o estos niveles de compromiso, de trabajo, dejarnos un poco la piel, sí que es verdad que, y estoy hablando del caso de España, y no sé si es extrapolable, creo que sí, a otros casos, pero sí que nos permitían esta lógica, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron esto del mal espacio y demás, empezaron a hacerse este tipo de preguntas, más teniendo en cuenta pues, que, como sabéis, el inmobiliario es caro de mantener, después de las personas es el segundo gasto más grande que tiene una compañía, y entonces hubo un momento que sí que nos ayudaron, pero que al final es, hoy estoy pagando $30.000 de oficina todos los meses, esto y están yendo 6 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esto? A partir de aquí vino la segunda ola de reflexión, ¿no? Esta segunda ola que básicamente empieza a hablar de cosas, ¿no? De, oye, ¿cuál es el ratio de ocupación que necesito? Oye, si a la oficina, como os decía el otro día, solo ya antes de pandemia, más o menos el ratio de ocupación era de un 70%. Una vez que acabe la pandemia o una vez que parece que ya la pandemia va avanzando y que ya empieza a haber cierto horizonte, va a ser ese 70% que yo estaba en un ratio de 1:1, o sea, me voy a permitir unos ratios de 1:3, o cuál va a ser ese ratio de oficina que necesito. Ojo, si me pide direcciones generales que disminuya los metros cuadrados que tengo de oficina, claro, no me va a poder servir a lo mejor el modelo actual que tengo, en el que mucha gente tiene su propio despacho, etcétera, ¿no? Entonces tendría que pasar a un open plan con un puesto no asignado, etcétera, ¿no? Entonces empezaron a hacerse preguntas muy desde la lógica de operativa que tenían una rápida extensión a lógica estratégica, ¿no? Y entonces había que tener cuidado con esto porque si no los comités, pues lo que os decía también, ¿no? Acaban hablando de taquillas, despachos y de cuál va a ser la herramienta de utilización, ¿no? Entonces, perdón, la herramienta de reservas que vamos a utilizar. Entonces, esto, en esta segunda ola, y además lo vimos, justo coincidió que nosotros hicimos 2 facilitaciones de comité y que salía esto de forma constante, ¿no? O sea, oye, como hacer cosas que eran demasiado operativas o demasiado tácticas para estar pensando sin tener claras cosas más importantes. Entonces, bueno, oye, pues lo que hablábamos, ¿no? De qué hago con el espacio, lo tengo que cambiar, cuál es el espacio interior, cuál es el modelo, tenemos que ya pasar a un modelo de Activity Workplace, cómo lo vamos a hacer, cómo es la apuesta que vamos a hacer hacia el teletrabajo, porque claro, dependiendo de esa apuesta de teletrabajo y dependiendo si esa apuesta de teletrabajo es uniforme para todas las business units de la compañía, voy a necesitar unos espacios u otros, ¿no? Ahí volví a salir de forma recurrente cuánto es el espacio que voy a reducirme. De repente salieron modelos súper agresivos de el trabajo en la oficina se acaba y las empresas están lanzándose a una reducción del 50-60%. En algunas predicciones llegaron a hablar, o llegué a leer, de reducciones del 70%, ¿no? Que en realidad, desde un minuto cero, sabíamos que no iba a ser así, porque primero eran muy agresivos los ratios que se estaban hablando, y segundo, no había una vuelta atrás. O sea, como me fuera hacia una reducción tan grande y luego por H o por B necesitaba más cosas,
ojo, porque ya el espacio no está, ya lo hemos deshabilitado, deshecho, etcétera, y a ver cómo hacíamos eso, ¿no? Y luego apareció otra cosa que sí que surgió. Se empezaron a tomar decisiones de cómo eran los modelos de trabajo a futuro, de teletrabajo, sin tener, o más que tomar decisiones, se empezó a consultar mucho a la gente de cómo querían sus modelos de trabajo, las famosas consultas que ya me llegó un comentario vuestro que hablábamos el otro día que hacíamos, y que al final lo que hicieron fue que de repente parecía como que se habían tomado decisiones desde la compañía, y cuando se lanzó, por ejemplo, pasó en España, los modelos de regulación de cómo iba a ser el teletrabajo, estos estaban lejos de una realidad asible por estas compañías, ¿no? Y tanto ya sea porque el número de días que habían cogido era mayor que el que va a permitir la ley, como por los costos que esa, dijéramos, captura, o que esa implementación del modelo nos iba a suponer asociados a esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo bastantes cosillas. La resaca, pues lo que decíamos, ¿no? Oye, ¿cómo es esa política de conciliación y teletrabajo? Es decir, ¿cómo voy a ser capaz de cosas que no ocurren gracias a que había pasado en la oficina? Nuestra cultura se había creado en la oficina, nuestra cultura se había creado sobre lo presencial, se acoplaban a una lógica de que voy a teletrabajar porque estoy logrando una mayor conciliación, pero teniendo esos planos de vista, ¿no? Empiezan a aparecer preguntas ya sí que más interesantes. ¿Cuántos días voy a estar en casa y cuántos voy a estar en la oficina? ¿Y esos días tienen que ser fijos o esos días pueden ser móviles? Es verdad que para un modelo de facilities es muchísimo más sencillo que los días sean fijos, porque me permite más o menos organizarme, y más si los días son fijos y son fijos por equipos. ¿Qué ocurre? Que quizás es más fácil para facilities, pero en mi opinión es menos atractivo para empleados y equipos. Es decir, si fuéramos capaces de, oye, más o menos os podéis organizar siempre y cuando cumplamos estas cuotas de aforos máximos, los días que queráis. Estas cuotas de aforos máximos no hablo del total del activo. Ojo, yo hablo de cuotas de aforos máximos por equipos. Es decir, si yo como facility, junto con la gente de recursos humanos, soy capaz de entender que el espacio es capaz de estresarse hasta, imaginaros, oye, pues el ratio de ocupación máximo que vamos a poder tener es de un 70%, ¿vale? Entonces, independientemente, si todos los equipos como máximo son capaces de venir un 70%, el espacio que hay actualmente lo podemos usar, independientemente de que los días sean unos, sean otros, etcétera, 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 pero ningún equipo va a poder pasar ese ratio de asistencia al edificio. Esto es interesante porque ya os digo que hay una flexibilidad de que la gente pueda, pues oye, a mí me viene hoy a lo mejor venir esta semana bien, el martes y el miércoles, y la semana que viene me viene mejor no venir, y la siguiente semana a lo mejor tengo que venir 5 días, ¿no? Si no tengo dijéramos, una serie de límites bien marcados, el estrés, perdonad, que le metéis al activo del edificio es muy grande, y entonces va a ser complejo que podáis hacer una reducción del espacio y mantener esta lógica, ¿no? Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actividades? Si os fijáis, todo el mundo empezó, no, a la oficina se va a ir a socializar, a trabajar en grupo, a no sé qué, y luego, el trabajo de concentración lo vamos a hacer en casa. Pero eso no es una realidad, en el sentido de que cuando tú vas a la oficina ocurren muchas más cosas que solamente el trabajo en grupo. Ayer tuvimos un desayuno en el cual la gente de Bayer estuvo explicando a varios clientes nuestros cómo había sido su modelo de implementación, en el cual les ayudamos de este modelo flexible, y nos lo comentaba el director de comunicación, ¿no? Nos decía, bueno, yo sé que, por ejemplo, pues hay una serie de cosas que prefiero que ocurran en la oficina, las reuniones one-to-one con determinada gente de mi equipo, la reunión que tengo con el board, etcétera, pero es que sé que luego me va a tocar trabajar en cosas de concentración y la oficina tiene que estar preparada para eso. Si la oficina no está preparada para eso y solo está preparada para que vayan los equipos, se socialice, se innove, si no sé qué, si no sé cuántos, pues entonces vamos a tener problemas porque vamos a estar mezclando diferentes formas de trabajo, o sea, de operativa de trabajo en un único entorno. Entonces ahí es cuando pueden surgir ciertas tensiones. Ellos esto lo vieron desde el principio y es verdad que lo que se trabajó mucho es
en generar un journey de qué es lo que ocurría en la oficina, de qué puntos, de qué, no sé cuántos, y que ese journey fuera acompañado por espacios que fueran capaces de dar respuesta allí, ¿no? Luego, oye, ¿el modelo va a ser uniforme para todos o puede variar en función de las necesidades tanto de las personas como de los equipos? Os pongo un ejemplo. Hay equipos que necesitan estar más juntos que otros, ya sea por madurez cultural, ya sea por el trabajo que hacen, ya sea porque son más jóvenes, ya sea por diferentes motivos, ¿no? Entonces, puede ser que equipos necesiten una mayor presencia en la oficina que otros equipos que hoy son más maduros o su trabajo es más operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo una anécdota muy divertida que me decía una compañera un día que ojo con estos trabajos que decimos todo se puede hacer en casa porque puede dar la sensación de que todo lo que se puede hacer en casa, no sé qué, no sé cuántos, al final van a ser como los trabajos que al final acabará haciendo una máquina, ¿no? Esto pasó en una organización. Después la gente andaba un poco como, uy, ¿yo casa por qué? ¿No? Sobre todo la gente de administraciones, ¿vale? Es importante entender también lo que os decía, que no solamente es una parte de qué tareas o qué trabajos o qué momentos voy a hacer, sino también incorporar la parte de entender qué es lo que realmente necesitan las personas, ¿vale? Oye, ¿cómo es estas personas que tienen en casa, que no tienen, etcétera? Otra de las cosas que nos estamos dando cuenta y que surgió como patrones, y esto sí que surgió desde hace tiempo, es que, curiosamente, la gente que creíamos más preparada para el teletrabajo o que le iba a costar menos, que es la gente más joven, es la que más desea volver. Esto ya os lo decía, ¿no? Al final no es que sea... Desean volver por varias circunstancias. Uno, muchos están viviendo en casa con otra gente, ya sea familia o ya sea compañeros de piso. Dos, la formación no estructurada que tenemos todos cuando somos jóvenes, es decir, la que ocurre porque ves cómo interactúa uno, cómo interactúa el otro, cómo es una reunión, cómo tal, cómo en un momento determinado estás haciendo una cosa, te interrumpen un segundo para ayudarte, etc. Eso hace que tú te formes como persona. Y entonces a ellos hay una necesidad, y esto sí que sale de forma constante, de que eso ocurra y de que eso es más fácil que ocurra en la oficina. Fijaros una cosa aquí que es divertida, que esta necesidad no está tan identificada por las organizaciones, ¿vale? Ser conscientes ser conscientes como organización de que tú tienes que formar un talento que es tu cantera para lo que vaya pasando en los próximos años. A mí me encantaría decir que con casi 50 años soy igual, o sea, soy mejor que cuando tenía 30 en ciertas cosas, pero mucho peor que en otras, ¿no? Os pondré un ejemplo muy, muy sencillo. Yo juego a baloncesto desde que tengo 13 años y he jugado mucho y en diferentes circunstancias. Yo con 20 años pues era un muy buen jugador de baloncesto porque físicamente me podía permitir cosas que con 35 no podía hacer tanto y eso no me convertía en un jugador peor, sino que me hacía que tenía diferentes habilidades en diferentes momentos de mi vida, ¿no? Es clave que como organizaciones entendamos que hemos de formar esa cantera o esa gente joven que al final va a ir ocupando ciertos roles, porque si no las formamos nosotros, no os preocupéis que ya ellos se buscarán la formación en otro sitio, ¿no? Entonces, esas conciencias de entender que sí, que yo de mi trabajo como manager lo puedo hacer en casa, que no tengo que ir a la oficina, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, tienen impacto en lo que no tanto en lo que va a ocurrir ahora, sino en lo que puede que ocurra dentro de 5 años. Ya sea porque he tenido tal nivel de rotación que no he podido formar, ya sea porque no he formado por las diferentes circunstancias, o ya sea porque no tenga nadie que formar porque todo el mundo se haya ido, ¿no? Entonces, manejar esas realidades a la hora de cómo constituimos esto es importante, ¿vale? Estados tranquilos porque de todo esto que estoy hablando, luego hay una presentación en la que iré explicando paso por paso cómo hacerlo. No vaya a ser, porque si no os meteríamos en un lío, ¿no? Y ya por fin llegamos un poco a lo que nosotros hemos llamado la tercera ola, aunque ya esta presentación la tendría que actualizar porque ya vamos aquí a empezar la sexta, ¿no? Pero bueno, además, y perdonadme antes de que empiece, ha sido muy divertido porque es verdad que todo el mundo después de la vacunación, y más en España, que nos fuimos a casi nos hemos ido casi un 90% de vacunación, dimos por asumido que esto estaba arreglado, ¿vale? Y organizaciones que sí que se estaban planteando su modelo flexible,
empezaron a dudar de cómo era el modelo tal y tomaron decisiones de, pues todos para la oficina otra vez, ¿vale? Ahora, imaginaos, que yo creo que no va a ser el caso, pero bueno, que tuviéramos que dar un paso para atrás, porque vuelve a haber un tema con la nueva variante, o por contagios, o por lo que sea, ya el nivel de desquiciamiento que le vamos a hacer a las personas que forman los equipos, ¿no? Ahora vuelvo a la oficina, ahora me vuelvo ahí, ahora no sé qué, ahora no, o sea, yo ya estoy mareado y cansado, ¿no? Entonces, ojo, y esto lo hablábamos el otro día, con tomar súper decisiones inamovibles y con casi pinta de dogma de fe, ¿vale? Porque en esas de dogma de fe, a ver si va a haber una vuelta para atrás. Y lo peor que hay en un ser humano es que te pillen en una incongruencia, ¿no? Entonces, cuando ya de repente estamos a este final, o ya estábamos pensando con más profundidad, empezamos a ver, oye, ¿cuál es el nivel de madurez de mi organización frente a todo este cambio que quiero hacer? Oye, ¿está mi organización realmente preparada? ¿Cómo es el nivel de cultura que tengo? ¿Cómo es el nivel a nivel de espacios, de tecnología, de skills, etcétera, que tengo en la organización, más allá de que hayamos sobrevivido durante este año y pico? ¿Cuál es ahora sí ya el nuevo modelo de trabajo cuando ya tengo todo esto claro y tal que tengo que aplicar? Por ejemplo, una de las cosas que salió es cómo se va a gestionar ahora el plan de compensación que tenemos en la oficina en lógica de remoto. Es decir, ya efectivamente implementamos el modelo, ya te vas a ir 3 días a tu casa, ya vas a venir solo 2 días a la oficina y tal, y entonces te saltan y te preguntan, vale, y la comida que yo la tenía en una cantina en la oficina y que me la pagaba la empresa, por ejemplo, o el gimnasio que también tenía en la oficina, ¿esto me lo vais a pagar en casa? ¿No? O sea, toda una serie de cosas que ocurrían en el alrededor de la oficina, esto cuando yo esté en casa trabajando va a haber algún tipo de compensación, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? ¿Cuál es el nuevo modelo de organización capaz de sostener este modelo de trabajo, ¿no? Es decir, perdón, es que me saltan voces. Te voy a necesitar una única oficina, voy a necesitar una oficina dispersa, solo hay un modelo de trabajo flexible, es decir, por ejemplo, hay varias compañías que han adoptado diferentes modelos de trabajo, unos que son home base, otros que son office base y otros que son mix, ¿vale? Y conviven esos 3 modelos dentro de la organización. Eso, fijaros en lo que a nivel de espacio supone, ¿no? De gestión del espacio, etcétera, etcétera. Pero han sido capaces de gestionar estos 3 modelos y han sido capaces de que estos modelos, los propios equipos decidían cuál era el que mejor se ajustaba a ellos y dentro del propio equipo incluso tú tenías poder de decisión individual, dentro de una lógica y dentro de una constante, ¿vale? No haciendo cada uno lo que considera oportuno. Oye, vale, perfecto. Pues bajo esta lógica, ¿cómo es el nuevo modelo de distribución de espacios, ¿no? Vamos a pasar de puesto asignado a no asignado. Vamos a pasar a que ahora va a haber muchos más espacios colaborativos en el sentido de trabajo colaborativo frente a los espacios de trabajo individual. Va a haber, ¿cómo decirlo? Vamos a liberar, o sea, ya no va a haber el tema de despachos, ya no va a haber tema lo diré, por ejemplo, el tema del parking, ¿no? O si ya no todos venimos a toda la vez y antes el parking era para unas determinadas personas, podemos abrir ese parking y que todo el mundo ya que viene a la oficina lo pueda utilizar. ¿Cómo se utiliza la oficina? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo voy a trabajar y he cogido un sitio, pero de repente me tengo que ir a una reunión, ese sitio se libera, no se libera? O sea, van surgiendo cosas que teníamos que tenerlas claras en cómo va a ser ese modelo de espacios, ¿no? ¿Cómo voy a acompañar a los managers? Y esto sale constantemente y lo pone todo el mundo. En la reunión de ayer, que había 8 facilities de 8 empresas bastante grandes, todos estaban de acuerdo en eso, y es los managers o les ayudamos o va a ser una piedra en el camino porque no van a ser capaces o vemos que les va a costar más este modelo de gestión, ¿vale? De personas en remoto y presencial, en quién viene, en qué viene, etcétera, etcétera. Cómo no hipercomplicamos todo el sistema para que sea asumible y asible por la gente, ¿no? Hablaban ayer justo, era muy divertido,
que era del setup de ir a la oficina, ¿no? Ostras, es que a ver qué setup vamos a montarles para poder ir a la oficina, que es en plan, bueno, pues ahora tengo que reservar la plaza. Ahora una vez que reservo la plaza voy a reservar mi sitio. Una vez que reservo mi sitio voy a ver si los espacios necesito de tal, 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 tal. Total, que el setup que tenía que montar, si era muy complejo, la gente decía, nos va a producir resistencias a la hora de poder ir o a la hora de que la gente quiera venir a la oficina, ¿no? El para qué y para qué voy a volver a la oficina. Dos, en el valle, ¿no? Que nos fuimos encontrando, pues esto, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades reales de bienestar de las personas? Lo que veis en la foto es, oye, pues este chico probablemente pueda trabajar, sí, claro que puede trabajar, pero trabaja desde el bienestar, o el pobre hombre, y le han puesto aquí porque es de contabilidad, o es de facturación, o es un comercial, al que como le han dicho, bueno, como ya te le conectas con todos los clientes y hablas mucho, pues es preferible que te quedes en casa, te pongas un fondo de pantalla y te conectes desde allí, ¿no? Pero no hemos tenido en cuenta toda esa serie de capas de bienestar que a lo mejor no todo el mundo tiene en su espacio de trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer esa cultura para que pueda ser capaz de absorber e integrar esos cambios? Y luego, ¿cuáles son las nuevas tipologías de espacios que voy a necesitar? Y cuando hablo de tipologías de espacios, no quedaros solamente con las tipologías de espacios de la oficina, sino de las tipologías de espacios de lo que nosotros llamamos los diferentes paisajes de trabajo. Oye, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo es el espacio de trabajo en tu casa? Entender que el espacio de casa de trabajo no tiene por qué solamente el espacio de trabajo de tu casa, no tiene por qué ser un espacio constante, sino que puede cambiar. Y pues a lo mejor esto puedes trabajarlo en aquí, lo otro lo puedes trabajar en la cocina, o lo otro, si tienes una casa que lo permita, ojo, ¿vale? Pero que bueno, todas estas lógicas. Y de repente en la resaca empezó a surgir, y sobre todo cuando ya empezaron a volver con cierta consistencia, el cómo vamos a ser capaces de gestionar el trabajo en híbrido. Y esto es como la piedra filosofal o no sé si es la piedra filosofal, a ver, es como la constante que está, sobre la cual está pivotando todo. No, es tan complejo el trabajo en híbrido que nos está como absorbiendo toda la energía, todo el momentum de esta vuelta a la oficina, de cómo va a ser ese trabajo y qué voy a necesitar hacer, ¿no? Entonces, nosotros siempre, cuando trabajábamos para generar espacios, hablábamos de la lógica. Si veis esta foto de la derecha, hablábamos de que para que alguien pueda llevar a cabo, o sea, cuando buscamos que alguien cambie su forma de trabajar, vamos a tener que dotar de un mindset necesario, de las skills necesarias y de las herramientas necesarias. El problema es que ahora tenemos 3 escenarios de trabajo, ¿no? Entonces, esos 3 escenarios de trabajo requieren, o deberían requerir, que el mindset, los skills y los tools sean adecuados para cada uno de esos paisajes. Porque a lo mejor el mindset que tú tienes que tener en híbrido es absolutamente diferente del de presencial o del de remoto. Puede ser que tu compañía, por cómo ha vivido la pandemia o cómo vivía antes de la pandemia, el presencial y el remoto lo tengan más o menos solucionado. ¿Vale? Pues mira, el remoto, como ya hemos estado 2 años, ya nos conocemos, pues ya le hemos visto la ropa interior al de contabilidad, al otro ya le hemos visto la casa, los niños de todos nos los conocemos, ya sabemos que hay que tener cuidado con una serie de cosas y más o menos el mindset, las skills ahí hay y las tools están bien solucionadas. El presencial, pues bueno, lo teníamos de ahí. Ahora, el híbrido, ostras, ahí empiezan a aparecer cosas que deberíamos ser capaces de entender más allá de lo que ya damos por hecho, porque sí que os digo que está siendo uno de los principales obstáculos o uno de los principales desafíos que las compañías están intentando resolver. ¿Cómo es esa lógica de trabajo en híbrido? Porque no es tan sencilla, ¿vale? Perdón. En la resaca, como os comentaba antes, básicamente 2 cosas, ¿no? Una, ¿cómo genero vínculos de confianza con los miembros nuevos del equipo? Un tema que está saliendo de forma constante es, oye, ¿cómo es el onboarding en esta nueva realidad? ¿Vale? ¿Cómo es el onboarding cuando alguien llega al equipo? ¿Cómo podemos hacer vivir la cultura que hemos vivido? ¿Cuál es la cultura de la compañía? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo genero esos vínculos que antes era más sencillo en presencial desde una lógica de lo remoto o de lo híbrido, ¿vale? Y entonces,
pues esto está saliendo de forma constante. Y para nosotros lo que es la clave es cómo voy a generar el playbook del nuevo modelo flexible de formas de trabajo. Ayer me puse una metáfora que me encantó, ¿no? Cuando hablaba yo del playbook. Un playbook no son reglas. Un playbook es un manual de juego que me permite jugar bajo unas determinadas reglas. Entonces me lo decían hablando de fútbol, ¿no? Está el reglamento del fútbol y luego cómo cada equipo juega el fútbol, bajo unas reglas comunes, ¿no? Entonces, era divertido entender esta diferencia, porque si nos vamos a esta primera, lo que vamos a hacer es lo que os comentaba antes, ¿no? Insertar un montón de reglas, un montón de condiciones, un montón de escenarios, etcétera, que van a complejizar tanto que va a ser que la gente sea difícil que adopte los modelos, ¿vale? Entonces, esta parte es divertida, porque si lo hacemos al revés y decimos, bueno, señores, las reglas de juego básicas son estas. Va a ocurrir este modelo de trabajo, cuando estamos en la oficina va a ocurrir de esta manera, cuando estamos en no sé qué, cuando tengo que gestionar con el equipo no sé cuántos, cuando tal. A partir de aquí, como tú, como organización y como equipos te organices, es tu playbook, es tu manual de juego. Entonces habrá unos equipos que jueguen de una determinada manera, habrá otros equipos que jueguen de otra, siempre bajo una serie de condicionantes comunes, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando hacemos playbooks, no hacemos un único playbook de modelo flexible de trabajo, y es general, sino que es un playbook de modelo flexible de trabajo, un playbook para dirección, un playbook para managers y un playbook para colaboradores, ¿vale? Sé que puede sonar muy complejo, sé que como, joder, y ahora me voy a poner a hacer todo esto. Luego son cosas bastante sencillas, como veréis, hoy quizás no, pero sí en el próximo evento del jueves. Un poquito de cliffhanger os tengo que dejar para que el jueves queráis volver a conectaros, ¿no? Entonces, voy a cambiar de presentación, pero mientras tanto, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis preguntar algo, o por lo menos me dejáis 2 minutos, 2 segundos que me tome un poquito de café para aclarar la garganta. Gracias, Carlos. Pueden habilitar los micrófonos si desean consultar o dar algún comentario, o bien pueden también compartirlo al chat y lo vamos a atender. Tenemos bastantes personas, 45. Bueno, ya sabéis que el que calla otorga, y ahora viene la segunda parte, que es la que ya vamos a hacer. O sea, aquí ya vamos a ir directos a cómo gestionarlo. Entonces, ojo. Sí, yo creo que quedó bastante claro. Perfecto. A mí siempre esto me da miedo, porque no sé si ha quedado todo claro o no habéis entendido nada. Y como no os veo y no os tengo en presencial, que eso es lo que yo sé cuando me estáis tal, pues bueno, pero no os preocupéis. Voy a asumir la primera parte, lo que me dice Taniska, que me encanta, que es que lo habéis entendido todo y que vamos para la segunda parte. Sí, Vale. yo creo que este grupo es bien interactivo. Hemos tenido muy buena interacción en las últimas 2 sesiones, entonces yo también voy a asumir eso. Muy bien. Pues vamos a ir a la segunda parte. Vale, Carlos, me has contado todo esto, grandes olas, mejores fotos, etcétera. Pero ¿y esto? Si yo tengo que plantearle una dirección, ¿cómo lo vamos a hacer a cabo? ¿Qué narices le planteo, ¿no? O qué nivel. Entonces es lo que vamos a ver en la próxima presentación. Un poquito en diferentes planos, ¿no? ¿Qué necesidades en nuestro juicio deberíais tener resueltas o el proceso debería resolver para que cuando hagáis una vuelta ya más definitiva a la oficina sea lo más sencilla posible? Y cuando digo sea sencilla posible para la gente de Facility y la de recursos humanos. Porque si no, al final empiezan las grandes complejizaciones y luego empieza lo que os decía el otro día de yo pensaba que y esto quién lo ha hecho, ¿no? Entonces, pues esto un poquito para que por lo menos cuando os planteen el modelo sepáis qué preguntas sí deberían estar, o qué cosas deberían estar respondidas y qué cosas, bueno, pues habrá que construir en el camino, ¿no? Entonces voy a intentar compartir pantalla otra vez. Vamos allá. Ay. Y ahora esto aquí, todo aquí. Vale.
Bueno, pues vamos a ver qué esperar de la vuelta desde la perspectiva de los equipos. Esta foto me he acordado de ella porque hicimos un proyecto para Google que utilizábamos mucho esta metáfora, ¿no? Que al final parece que estamos escalando una montaña que no sabemos ni muy, o sea, que no sabemos, que es todo un desafío y que incluso muchos de nosotros pero nos habían llamado para patinar y estamos escalando, ¿no? Entonces no sabemos muy bien cómo lo vamos a poder llevar a cabo. Bueno, pues tranquilidad. Yo voy a intentar daros hoy la cuerda, el talco, las zapatillas de gato para poder subir y el equipamiento necesario para que por lo menos la lista de la compra la tengáis. Luego cada uno irá a su colmado o irá a su bodega y hará lo que pueda a la hora de comprarlo. Pero que por lo menos tengáis claro qué cositas deberían estar incluidas en este escenario que nos viene, ¿no? Vale, a ver si soy capaz. Ahora esto no me cambia la presentación. Ahora sí. Bueno, como os decía el otro día, el modelo en el que trabajamos se ha visto alterado en casi todos los niveles. Es decir, no es solamente que digáis, bueno, es que la oficina, ¿no? Porque esto al final es como súper divertido, ¿no? La oficina tiene que responder. El espacio lo vamos a tener que adecuar. El no sé qué. Y entonces como, sí, si me vais dando cosas, pero es que vienen cosas que no están decididas, ¿no? Entonces, como vienen cosas que no están decididas y que al final las tengo que resolver yo, pues yo resuelvo como puedo, ¿vale? Esto es como a mis hijos. Si yo a mis hijos les voy lanzando cosas y el otro pues va recibiendo, pues el chico tiene al final 14 años y el otro tiene 17 y es un saco de hormonas. Pues si yo no me ayudo y le guío, pues la cosa será como será. Y si yo luego me quejo como padre, el problema lo tengo yo como padre, no el pobre chaval, ¿no? Dicho esto, por eso os digo que la vuelta no la podéis entender desde un único plano. La tenéis que entender, o la tenemos que intentar entender como organizaciones desde 3 planos. Desde un plano muy estratégico, desde un plano táctico y desde un plano operativo. Todo esto que os voy a compartir hoy son patrones que han salido en los 10 proyectos que hemos llevado a cabo este año. Es decir, no son certezas absolutas, pero sí son cosas que salen de forma repetida. Con lo cual, cuando tengáis el modelo, cuando lo queráis llevar a cabo, os van a salir. O si no iguales, bastante parecidas. Entonces, bueno, creo que por lo menos saber por dónde van a venir los balones está bien para intentar al menos parar 2 o 3. Ojo, todo esto que os pongo, y esto ya sé que es una obviedad, lo voy a decir, ¿no? Pero que no hay que resolverlo todo. O sea, que tengo que decir que si paro más o menos el balón de modelo de trabajo y paro más o menos el balón de la herramienta de aplicación, oye, pues ya bien, felicidades. Guay, lo hemos hecho algo, ¿no? Pero que, y luego ya, joder, pues sí, la organización lo quiere a tope, etc. Si os doy un consejo, y salí ayer, si podéis hacer cosas antes, o sea, es decir, probar cosas, perdón, antes de que hagáis una ocupación grande del edificio, mejor. Porque ahí sí que os va a permitir una cosa que hablaremos, que es lo de pivotar y cambiar. Si ya está el edificio con mucha ocupación, lo vemos más difícil, ¿vale? No os miento, va a ser más complejo. Entonces, a nivel estratégico, ojo, ¿qué os tienen que dar sí o sí? O sea, y esto es tal cual. Oye, ¿cuál va a ser el modelo de trabajo que vamos a hacer? Nosotros estuvimos en un proyecto en el cual estábamos haciendo cosas y el modelo de trabajo no se decidió hasta llevados 4 meses de trabajar con los equipos. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, si yo no tengo claro cuál es el modelo de trabajo, y por modelo de trabajo me refiero a, señores, vamos a trabajar 2 días en la oficina, 3 días en casa, 1 en la oficina, 4 en casa, 4 en la oficina, 1 en casa, cada uno va a hacer lo que quiera, porque también es un modelo de trabajo, o vamos a tener 3 modelos de trabajo. Fenomenal, pero contármelo. Y cuando digo contármelo, no es que me lo contéis a mí, que a mí fenomenal que me lo contéis, es que cuando os cojan y os digan tal, oye, ¿qué hay que hacer? Vale, ¿cuál es el modelo de trabajo? Pues es que no sé, es que lo estamos decidiendo, es que lo está viendo el comité, es que legislativamente tal, no sé qué. Pero bueno, ¿más o menos tenéis una idea clara? Sí, más o menos va a estar en este rango. Fenomenal. Pues ya más o menos está. ¿Más o menos tenéis una idea clara? No tenemos ni idea. Pues le dices todo el cariño, todo el respeto. Yo creo, señor vicepresidente, o yo creo, señora presidenta, que lo que vamos a hacer es aclararos un poquito más
y ya luego me venís para evitar posibles tensiones que puedan ocurrir a futuro. Vale, segundo tema, tener claro cuál es la alineación frente a ese modelo de trabajo de las diferentes unidades que compongan vuestra organización. O sea, sobre todo de lo que son direcciones de esas unidades. Porque claro, lo que os decía el otro día, si cada directivo piensa una cosa del modelo de trabajo, esto está muy bien, esto que proponéis está muy bien, oye, pero es que mi equipo es especial. A mi equipo vamos a hacer no sé qué. Y es como, a ver, o estamos todos en la misma foto de la película, o sea, estamos todos en el mismo frame de la película, o uno está en el final, el otro en el principio, y el otro está en otra sala de cine viendo otra película. Entonces es importante que la dirección tenga una visión alineada de lo que quieren que ocurra con el modelo. Es capital. Si no, vais a tener problemas. Porque os van a pedir una serie de cosas desde... A ver, ¿ahora? Sí. Os van a pedir una serie de cosas que luego diferentes unidades os van a estar, no digo boicoteando, pero sí sometiendo a mucho estrés. Entonces, fenomenal. Tenemos el modelo y tenemos una alineación de todos los que tienen participación importante sobre dicho modelo. Good. Vamos al siguiente. Oye, el business case, ¿vale? ¿Qué business case vamos a aplicar? ¿Y qué business case buscando un beneficio? Pero cuando hablo de beneficio, puede haber dos tipos de beneficio. Hay un beneficio económico y un beneficio social. Esto, por ejemplo, nos pasó en un proyecto que hicimos en Chile con Caja Los Andes. Caja Los Andes nos planteaba que, oye, yo voy a liberar, tengo mucho espacio en territorio, tengo sucursales, tengo oficinas, tengo no sé qué, no sé cuántos, vamos a hacer una reducción, pero me queda espacio libre. Yo no veo tanto el tema de alquilar y sacar la rentabilidad de ese espacio, sino cómo puedo ofrecer ese espacio a mi comunidad de colaboradores, de clientes, de partners, etcétera, para generar un mayor vínculo, ¿no? Ser parte de beneficio social. Es decir, el business case puede tener un beneficio económico, pero también puede tener un beneficio social. Oye, nos vamos a quitar de este espacio un 40% del espacio, un 30% del espacio. Lo sacamos a mercado, que es lo que está haciendo todo el mundo, con lo cual estamos generando una burbuja de oferta. O, oye, ¿y si este espacio lo utilizamos como atracción para el cliente o para partners? Oye, pues la típica cosa que siempre venimos diciendo, joder, el ecosistema este de startups que me podría ayudar y que no sé nunca muy bien cómo interactuar, ¿tiene sentido que a lo mejor esté aquí? ¿No? Haceros esa serie de preguntas y entonces tener claro, porque al final entonces el business case ya no solamente tiene una parte de impacto económico de reducción de costes, sino que también tiene una parte de impacto social y de impacto de la organización que tiene una serie de beneficios que quizás a largo plazo sean mucho mayor que solamente el beneficio de esa reducción de costes, ¿no? Fenomenal. Vale, modelo de trabajo. Oye, ¿cómo va a interactuar con otras iniciativas este modelo de trabajo? Con iniciativas que ya tengo en marcha. Imaginaos, estábamos en procesos de transformación de ágiles, o de Lean Startup, o de las múltiples metodologías que están adoptando las compañías. Oye, pues si estas metodologías, por ejemplo, tienen mucha lógica de tribales, o mucha lógica de rituales, o mucha tal, ¿cómo ese modelo tiene que interaccionar con esas otras iniciativas para que encajen? 3. ¿Cómo va a ser el modelo a la lógica de atracción y retención de talento, ¿no? Si mi compañero de al lado, o sea, Bayer, por ejemplo, si la farmacéutica que estaba explicando el caso, que es Bayer, ha hecho todo esto, ha hecho conciliación, ha hecho no sé qué, no sé cuántos, y de repente tengo un modelo flexible, potente, puedo trabajar desde casa, no tengo una obligación, o sea, me puedo más o menos organizar y tal, me convierto en un player en el sector atractivo para por lo menos echarle un ojo, como trabajador. Entonces, claro, yo como compañía tengo que mirar un poco alrededor qué es lo que están haciendo, porque claro, si el de al lado es más atractivo que yo, ojo con no cuidarme, ¿no? Y dejarme la tripita y que al final me digan, mira, pues eras más o menos majo, pero me voy a ir con esta gente, ¿no? Entonces, toda esta parte estratégica, ya os digo, modelo de trabajo, alineación frente al modelo, el business case, la interacción con otras iniciativas y esta parte de atracción y retención de talento tienen que estar por lo menos habladas y por lo menos algo discutidas
antes de lanzarnos a una lógica de implementación de un modelo que luego a lo mejor tiene muchos más problemas, se lo tengo que tirar para atrás y mucho más coste que haberlo hecho bien desde el principio, ¿vale? Como ven en los comentarios, es verdad que no cuento nada que no sea lógico, pero es que muchas veces nos cuesta mucho la parte lógica. Y agradezco mucho el comentario, porque la verdad es que está guay y me encanta. Pero sí que es verdad eso, es que vamos a tenerlo todo claro. Y esto, señores, parte del comité. No es el management, no son las personas, no son nada. Es que o parte de arriba o ojo en el problema en el que nos podemos meter. Oye, táctico. Ya venga, lo tenemos todo claro, lo tenemos todo decidido, cómo vamos a ir para allá, etcétera, ¿no? ¿Cómo son la madurez de los equipos? ¿Qué mindset tienen mis equipos para adaptarse a otro tipo de forma de trabajar? Hay algunos mindset, o sea, la clave aquí es entender que los mindset pueden ser más o menos fijos o flexibles. Cuanto más flexible es un mindset, más capacidad voy a tener para adaptarme al cambio, ¿vale? Cuanto más fijo es, más me va a costar. Creo que lo comentaba aquí, y si no lo comenté en otra reunión, que muchas veces el mindset no solo viene determinado por ti, sino que también el entorno en el que te encuentras genera que tengas un mindset de uno u otro. Si tú tienes un mindset de cambio, pero cada vez que dices algo te miran con cara rara, pues a la cuarta no lo dices. En cambio, si te ponen en otro equipo, pues tendrías un mindset mucho más flexible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo tal. Vamos a ver cuál es cómo es esa capacidad de mis equipos de cambio. Oye, si hay equipos que tienen más fácil esa mentalidad de cambio, pues esos equipos a lo mejor lo que les tenemos que utilizar es como qué cosas podemos hacer, prácticas, experimentos, etcétera, 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 que nos permitan validar cosas del modelo que sospechamos. También se puede hacer con los fijos y muchas veces lo que hacemos es mezclar equipos para que no solamente equipos como super mega on fire estén ahí metidos, que sí, tal, no sé qué, sino también equipos menos on fire y más on ice estén también para ver un poco cómo se ajusta lo que queremos hacer con ellos, ¿no? Básicamente también entender cómo está de sólida mi cultura antes de que todo esto pasara. Si teníais bien trabajada la cultura, si la gente entendía el propósito de la organización, si tal, o sea, si el propósito de la organización, si la gente tenía claro cómo nos comportamos, qué valores tenemos, cómo esos valores los reflejamos en el día a día, etcétera, etcétera, que sé que esto es muy complejo, pero que hay organizaciones que lo tienen, fenomenal. Si la solidez de vuestra cultura estaba basada en que, bueno, yo vengo a la oficina un poco por salvar como dicen aquí en España, mi culo y el culo de mis compañeros, ¿no? Y soy buena persona y no me meto en líos y tal. Pues bueno, tenéis que seguir siendo de esa lógica y manera, no seguirá siendo de una lógica un poquito más sólida y que nos permita construir más allá de lo evidente, ¿no? 3. Vamos a hacer una serie de reglas de juego. Nosotros los llamamos manifiestos. Tenéis, y lo podéis buscar si queréis en LinkedIn, creo que hay ahí el pledge de IBM, en el cual lo explicaban y reconoceros que a nosotros nos nació la idea del manifiesto leyendo ese pledge, ¿no? Y básicamente el manifiesto lo que viene a recoger es cómo van a ser las reglas de juego, cómo me tengo que comportar, qué significa trabajar de esta manera, qué cosas básicas nos unen, qué cosas podemos ser más flexibles y en las cuales no. Y al final esto se recoge en un documento que lo hemos consensuado entre todos, que lo hemos legitimado entre todos, que le hemos dado validez y que nos permite ya pasar al siguiente punto, que es sobre ese manifiesto, sobre esas reglas, cuál va a ser el modelo de gestión del equipo, ¿vale? El modelo de trabajo, si ya venía determinado, fijaros, ¿no? Estábamos ahí, el modelo de trabajo son las reglas, ese manifiesto ya me va a decir por dónde puedo yo jugar esas reglas y a partir de ahí cómo vamos a jugar esas reglas, ¿no? Bien, tenemos a nivel táctico que definir los diferentes paisajes de remoto, o sea, de paisajes de trabajo. Con Facilities, ahora tenéis, o como que la mayoría que estéis de Facilities, o como de recursos humanos, o como los que tengáis, o como los que seamos, tenemos que tener claro que los paisajes de trabajo tenemos que definirlos no solo los presenciales, sino los remotos. Y lo que os decía antes, no solo en lógica de que presenciales físicamente en la oficina, sino que puede ser en diferentes sitios y que en remoto no solamente en tu casa. Por ejemplo, se están dando casos de esta reducción de espacios que hago en la oficina
no tiene una significativa reducción de costes porque lo que estoy aprovechando es el dinero para generar distintos espacios, más espacios distribuidos en puntos cardinales para que la gente pueda ir a trabajar y pueda seguir haciendo equipo si no quiere trabajar en casa. ¿Vale? 2. Los aprendizajes de lo que hemos vivido. Esto lo hablábamos el otro día, ¿vale? Oye, vamos a ser capaces de recolectar los aprendizajes de aquello que hemos vivido durante este periodo, que ya nos permite hacer un periodo de transición hacia las nuevas formas de trabajo, ¿vale? Para entender qué cosas debemos impulsar, qué cosas deberíamos añadir y qué cosas deberíamos quitar, ¿vale? Y hacerlo desde una lógica de la buena intención. Es decir, oye, son aprendizajes, creemos que por aquí van los tiros, puede ser que nos equivoquemos, puede que tal, pero vamos a por lo menos, y no solamente el aprendizaje de si has estado bien o no has estado bien en casa, o de si tienes una silla que funciona bien o que funciona mal, sino, oye, pues nos hemos dado cuenta que en lógicas de remoto que pueden ser aplicadas en híbrido, la gente anda muy estresada porque está todo el día conectada a una pantalla. O nos hemos dado cuenta de que se respeta poco el horario de trabajo. Entonces me escriben o me convocan a cosas un poco fuera de lugar o sea, fuera de hora, ¿no? Que, por ejemplo, hay equipos muy divertidos que lo que han hecho es, oye, queremos poder conciliar mucho cuando los chicos lleguen de clase a la tarde y entonces se han montado que no se montan reuniones de 3 a 6, ¿vale? Para que se pueda dar esa conciliación. En cambio, sí que suelen trabajar más, luego suelen trabajar de 6 a 10 y lo han decidido ellos en uno de los clientes que tenemos y lo están llevando más o menos bien. Entonces, bueno, dentro de las reglas, entender cómo jugamos esas reglas. Luego, ¿qué hábitos y comportamientos tengo que incorporar a este nuevo modelo de trabajo? Un poco lo que os acabo de decir ahora, ¿no? ¿Qué hábitos necesito? ¿Cómo voy a aplicar esos hábitos? ¿Qué comportamientos tengo que tener para poder llevar a cabo esos hábitos? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es bastante clave incorporarla para poder generar un modelo que sea sólido y sostenible en el tiempo. A nivel operativo, sí. A nivel operativo, ¿qué me va a tocar hacer? Pues os va a tocar hacer, 1, rediseñar los paisajes de trabajo, el rediseño de esos paisajes de trabajo. Tanto, ya os digo, de la parte oficina como de la parte en casa. La parte en casa puede ser que el rediseño solo sea poner unas reglas básicas de, oye, pues la altura de las manos, o sea, tonterías y tal, o puntos de desconexión y demás. El jueves os enseñaremos ejemplos concretos que hemos hecho y que os van a poder ayudar, ¿vale? A entender un poquito qué es de lo que estamos hablando. 2, ¿cómo vamos a hacer el despliegue de la tecnología que voy a necesitar? Estos modelos necesitan sí o sí tecnología. Olvidaos. O sea, si lo que pretendéis es hacer un modelo flexible en el cual no hay una herramienta que lo gestione, daros por muertos. O sea, nadie con una... O sea, porque si no, lo que vais a tener que hacer es poner a un señor con una Excel, o sea, con una lista de Excel en la puerta, que puede ser, y diciéndole, Manolo, has venido, pero no te tocaba. O tal. Entonces, bueno, todo ese despliegue de tecnología es importante y lo vais a tener que hacer. Siento daros la mala noticia a nivel de costes, pero es que no queda otra. Luego, definir cuáles son las políticas de uso del espacio, ¿vale? Básicamente nosotros trabajamos mucho cuando trabajamos con los grupos de, oye, vale, estos son los hábitos y comportamientos, esto es lo que tenemos que hacer, cómo podemos utilizar los espacios para que esto que queremos que ocurra, ¿no? Y a partir de ahí establecer una serie de políticas. Oye, pues hay unas salas que si... bueno, hay una serie de salas que vamos a utilizar para una serie de cosas, sin que eso tampoco sea un freno. Porque claro, muchas veces le ponemos a la sala el nombre de sala de innovación. Entonces, el que va allí y la reserva dice, ostras, que es que aquí tengo que innovar. Entonces, como vaya y no innove, a ver si me van a decir algo, pues no la reservo. Bueno, pues no pasa nada. Las salas son multisalas y lo que es importante es el contenido que ocurre dentro y no el nombre que la ponemos. Entonces, le podéis llamar como queráis, pero lo que tengan es diferentes tipologías de sala para que cada uno encuentre lo que necesita en cada momento. Otra parte muy importante de la parte operativa es la comunicación. Y cuando hablo de comunicación, no es solamente que contéis, oye, este es el nuevo modelo, oye, esta es la nueva herramienta, oye, esto es no sé qué, sino que escuchéis qué está pasando, ¿vale? Lo que hablábamos un poco el otro día de las famosas encuestas
o de otras cosas, ¿no? Entender bien qué te está diciendo el usuario. Oye, pues esto que sí, que pensábamos que iba a funcionar bien este espacio, etcétera, etcétera, pero no está funcionando bien por esto, por esto y por esto. O que, oye, vamos a tirar una serie de encuestas de cómo ve la gente la parte de la herramienta y cómo está funcionando en la parte de parking a la hora de gestionar cuando, imaginaos, que pasa bastante, cuando alguien sale del parking pero va a volver en el mismo día. No sé, cosas que os permitan mantener un canal abierto sin que tampoco se convierta en una cacatúa de canal, sino que si lo hacéis con intención os va a poder dar pistas y claves. Utilizar el espacio, ahora que por ejemplo el QR se ha puesto muy de moda, para que esos propios QRs puedan explicar cosas. Nosotros lo hemos hecho en algún espacio. Oye, ¿sabías que en esta sala tienes toda esta tecnología? Si quieres saber más o quieres aprender o quieres que te ayudemos a utilizarla, escanea el QR que ves un pequeño vídeo de cómo hacer. O, oye, puedes hacer... ¿sabes que ahora, por cómo está la cantina y demás, los turnos son nada? Bueno, pues escanea este código QR porque para los turnos, para que así tendrás más fácil poder reservar el sitio para comer, ¿no? Utilizar toda esa lógica de lo que ha pasado que nos permita que el edificio también hable por nosotros o cuente lo que nosotros queremos contar y sobre todo escuchar, ¿vale? Y luego, ¿qué os recomendaríamos también a nivel operativo? Que experimentéis antes de que todo el mundo vuelva. Si todo el mundo vuelve, o sea, todos los experimentos que hemos hecho en diferentes organizaciones, como máximo había entre un 20 y un 30% de ocupación. ¿Por qué? Porque nos permitía experimentar. Oye, pues esta sala que pensamos, a ver cómo funciona en un equipo de ventas y a ver cómo lo utiliza un equipo de administración o diferentes cosas. Si ya está todo el edificio funcionando a tope, va a ser complejo esa experimentación o va a ser más complicada, ¿vale? Entonces, que de esta manera os permite jugar porque no está tan ocupado, os permite sacar conclusiones y luego es fácil hacer el spreading de lo que queremos que ocurra, ¿no? Lo que os decía, observar y pivotar. No pasa nada, estamos aprendiendo, es un poco incertidumbre. Oye, pues pensábamos que este espacio que habíamos hecho aquí de corner de no sé qué, bueno, no funciona. Pues vamos a darnos la vuelta, intentar utilizar el mobiliario más versátil posible para que solamente moviendo mesas, cambiando configuraciones, podáis darle otra significación al espacio. 3, una cosa muy divertida que hemos hecho, que es gamificar. Y lo que hemos hecho es gamificar la herramienta de reservas, por ejemplo. Tenemos un partner que nos ayuda con todo el tema de reservas y trabajamos con él mucho en la experiencia de empleado en este modelo flexible y cómo a través de la gamificación podemos lograr cosas. Os pongo un ejemplo. La herramienta, tú partes todos los meses con unos tokens, ¿vale? Que te permite pues, reservar salas, coger puesto asignado, etcétera y tal. Si tus patrones de comportamiento son muy repetitivos, la herramienta te va a exigir tokens, ¿vale? O sea, te va a exigir más tokens que a alguien que tenga un comportamiento más diverso. Os pongo un ejemplo. Si siempre reservas el mismo sitio en una determinada planta, tal, porque al final es, bueno, solo en space, pero yo voy siempre a mi sitio, ¿vale? Pues al principio te dejará y al segundo, en vez de prohibirte, no te prohibirá, sino que lo que te pedirá es más tokens por reservar. Si reservas el mismo tipo de salas, si es verdad, te va a ir pidiendo más tokens. Si te vas moviendo por el edificio, si de repente utilizas diferentes salas, tal, te va dando estos tokens, estas moneditas, que luego tú puedes ir canjeando, por ejemplo, en Bayer por diferentes beneficios sociales. Oye, pues tengo más dinero para, o sea, tengo un premio de algo relacionado con Deliveroo, con la entrega a domicilio, o tengo la posibilidad de alquilar, de coger una sala que normalmente es más difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas lógicas de gamificación ha hecho que podamos intervenir desde la tecnología en cosas que buscamos que ocurran desde la parte más táctico-estratégica. Esta ruptura de silos, oye, pues si habéis estado el equipo y os habéis juntado con otro equipo, pues es más fácil que tengáis más puntos, etcétera, etcétera. Luego también hacemos, les dan ciertas condecoraciones, como digo yo, en el cual, pues esto ya sabéis que a las personas nos hace mucha gracia, ¿no? Y es, pues Luis ha sido el empleado, o sea, ha sido la persona que más se ha movido por el edificio durante este mes, tal, pum, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está divertido y la verdad es que ahora es un buen momento para probar este tipo de cosas. Y esto, al final, se recoge en lo que nosotros llamamos el playbook. Que el playbook
no deja de ser lo que os decía, un manual de juego para que podamos, como sale en la foto, alcanzar la cima de la montaña de estos nuevos modelos de trabajo y podamos tener todos un sistema de referencia que nos permita saber cuáles son las reglas comunes. El playbook son muchas cosas, no es una única cosa en sí misma. Es un PDF, es un manifiesto, es una web, es un vídeo, es una manera de trabajar, etc. O sea, es todas aquellas herramientas que nos van a permitir diseñar cómo es mi manera de jugar con los nuevos modelos flexibles de trabajo bajo unas reglas determinadas que tiene mi organización. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí pues os da una buena tunda de charla, mi charla de hoy. Sí que es verdad que el viernes, el jueves siguiente, mi equipo estará, yo no estaré yo con vosotros, os libréis de mí, y os explicará todo esto, cómo lo hemos llevado a la práctica con cliente. Para que os hagáis una idea, esperar. Básicamente, este es un proceso que tiene esta serie de fases que llamamos Discover, Define and Drive, ¿vale? En el que, bueno, hay una serie de talleres, hay una serie de entrevistas, hay una serie de cosas que nos acaban llevando al final a la generación del business case, del roadmap de cambio y los playbooks. Aquí era el concept book de principios de diseño, pero bueno, aquí al final había un playbook, ¿no? Entonces, hay un camino y hay una metodología. Esto puede ser más o menos profundo, dependiendo un poco de las necesidades que sobre lo que hemos hablado hace un minuto tenga cada parte de vuestra organización, ¿vale? Y dependiendo de la profundidad tendrá un tiempo mayor o menor. Hemos hecho playbook en 3 meses, hemos hecho playbook en 2 meses, en un mes, y hemos hecho playbook que han sido 8 meses, pero también es verdad porque les cogimos muy prontito en la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo. Hay playbook que siguen vivos, que vamos cambiando, que vamos adicionando cosas, que vamos tal, y que nos permiten, bueno, pues jugar con las diferentes realidades que como organizaciones cada uno de vosotros tenéis, ¿vale? Y entonces, pues bueno, hasta aquí mi charla de hoy. Ahora sí que os lanzo a vosotros. Me he quedado casi prácticamente sin voz, pero no sé si tenéis alguna pregunta. Carlos, excelente. Mira, aquí Juan Ponce comenta que Carlos hace que todo suene bastante lógico y coherente, como que todo esto que nos comparte se nos podía haber ocurrido a cualquiera y eso es una gran virtud. Entonces, eso fue justo antes de que iniciaras la segunda parte. Y antes de entrar a las preguntas y respuestas, me llamó mucho la atención estas 3 etapas que mencionaste, estratégica, táctica y operativa, porque la gestión del facility management se divide también en esas mismas 3 áreas. O sea, el FM tiene la gestión a nivel estratégico, luego a nivel táctico y luego a nivel operativo. Entonces va muy alineado no solo con la disciplina, sino con todos los profesionales y empresas que están trabajando por crear herramientas para dar soporte a la disciplina. Entonces me gustó mucho esta última parte que pudiste compartir, porque muchas veces no nos damos cuenta de cuán alineados están los diferentes mundos en los cuales estamos involucrados, ¿no? Sí, y lo bueno que permite es que luego podéis añadir capítulos a cada una de esas fases. Es decir, claro, este es el capítulo personas, pero podéis añadir el capítulo servicios, el capítulo... Pero lo que tenéis que tener claro, o a mí me da la sensación de que hay que tener claro siempre esto, porque si no, se mezclan cosas. Entonces al final es cosas que son súper tácticas, es como que parece que son súper estratégicas, y cosas que realmente son estratégicas, nadie habla con ellas y nadie las ha resuelto ni operativo ni táctico. Y entonces es cuando empiezan un poco los problemas. A Juan Ponce decirle que, oye, que muchísimas gracias por el comentario, que le voy a dar el mail de mi mujer para que se lo mande, porque es una cosa que me haría mucha ilusión, la verdad. Oye, súper. Entonces yo no sé si hay alguna pregunta entre los participantes, algún otro comentario. Pueden habilitar los micrófonos o pueden enviarlo al chat. Y si todo está muy claro, también háganos saber que todo está muy claro y así nos quedamos tranquilos. De todas maneras, cualquier otra pregunta que se os ocurra tras la presentación, no sé, nada más escribís a Tanisha o directamente si queréis a mí y estaremos encantados de... Saban dice todo súper bien explicado y muy claro, todo súper gracias, muy claro, muchas gracias. Entonces creo que es una sensación general, Carlos, de que la sesión de hoy fue pues muy transparente.
y como decimos, lo hablaste en modo humano, así que eso es muy bueno. Muy bien. Así es que bueno, no sé si estás de acuerdo, algunas palabras para concluir la sesión de hoy. Sí, bueno, palabras de tranquilidad, ¿vale? Como habéis visto, todo es muy sencillo en realidad. O sea, es bajarnos un poco del caballo del día a día que nos lleva corriendo a todos los lados, sentarnos y de una manera resiliente y una manera clara y abierta, oye, exponer esto a la organización. Y no pasa nada. Bueno, si sois una organización más o menos lógica y madura, lo entenderán independientemente de que lo ejecuten o no. Ojo, que ya no entro. Pero vamos, que deciros que tranquilidad, que ya os digo, como os decía el otro día, que todo el mundo estamos probando y que a partir de ahí iremos construyendo cosas y que nada se hace en 2 días. Esa es un poco la idea. Vale, súper. Bueno, yo hago eco de esto que acabas de comentar y también, o sea, cuando hablas de los business cases, generalmente los presentamos esperando que sean aprobados y aceptados por la gerencia. Hay que crearlos con la mente abierta a que pueden cambiar, nos pueden pedir modificaciones o en muchas ocasiones pueden decir que no, porque la organización no está lista. Entonces, es un trabajo de docencia que nos toca hacer a lo largo del camino para que estas metas o estos proyectos se puedan pues comenzar a implementar o incluso ser aceptados por la gerencia, ¿no? Y es parte de la experiencia y de lo que vamos haciendo. Así es que pues muchísimas gracias, Carlos. Nada, Tita Niska, y llevas mucha razón en lo que has dicho, ¿eh? Que en un proyecto el business que empezó siendo de que pasaban de 19.000 a 14.000 metros cuadrados y ahora van por 7.000, o sea que ha avanzado bastante el business case en el Excel. Sí, 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 él evoluciona, hay un constante cambio, ¿no? Así que, pero bueno, ahora sí, yo creo que pues aquí nos comenta Eriana. Ana dice, esta pandemia nos invita a ser flexibles para poder enfrentarnos a los cambios. Y Eriana Guillén menciona que es interesante el tema de madurez organizacional. Hay que mejorar continuamente las herramientas del personal para que sean competentes en sus puestos de trabajo. Claro. Sí, ahí por meter un apunte. Lo que dice Eriana es verdad, sobre todo el tema de la madurez organizacional. Pero ojo, no solo son herramientas, también yo creo que hay que trabajar con la gente el skills y el mindset, el que la gente entienda por qué hacemos las cosas, porque es que muchas veces no explicamos nada y al final son gente súper buena, súper preparada, con un montón de herramientas, pero que no sabe qué tiene que hacer. Entonces, es preferible, mejor a veces, oye, pues vamos a ir con las herramientas justas, con los buenos skills necesarios, pero teniendo clarísimo qué es lo que tenemos que hacer. Pero muy, muy interesante, Eriana, lo que comentas. Bueno, perfecto, dice correcto, Eriana. Bueno, súper. Bueno, Carlos, yo creo que ya esto te vamos a dejar para que puedas tomar agua, respirar, recuperar Sí, sí. las cuerdas vocales. Y ha sido un gusto tenerte aquí. Y pues bueno, esperamos verlos a todos nuevamente este jueves para nuestra última sesión de esta serie de capacitaciones. Muy bien, muchísimas gracias a todos vosotros y gracias por vuestro tiempo, que es súper preciado y más después de un día de fiesta. Exacto. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.